Ahora, ok. ¿Te quedó claro, Nicole? ¿Sí? Sí, señora. ¿Clara la explicación? Bueno. ¿Alguien más Sí, sí, tiene alguna duda con respecto a las lecturas hasta acá planteadas? ¿No? Bueno, entonces ahora viene mi problema. ¿Me pueden decir si están viendo el pantallazo del PowerPoint? ¿Sí o no? Sí, señora. Ah, ok, Sí. listo, perfecto. Muy bien. Entonces, ayer estábamos diciendo que la comunicación no era un acto, sino era específicamente un proceso. ¿Y un proceso por qué? Porque tiene una cantidad de elementos que van en curso en el momento de comunicar. Entonces, pues no voy a volver a explicar esta imagen, pero ustedes ya conocen en qué consiste. Y aquí tenemos algo bien interesante y dice, la comunicación es un proceso complejo de carácter social e interpersonal en el que se lleva a cabo un intercambio de información. Y esta información puede ser verbal o no verbal. Recuerden que la verbal es la oral y escrita y la no verbal es exactamente la que corresponde a la gestualidad, a la corporalidad, a la parte gráfica y a todo lo que nosotros manejamos por medio de una virtualidad en páginas de internet a partir de esa sensorialidad que nos ofrece el medio. Se ejerce una influencia recíproca y se establece un contacto a nivel racional y emocional entre los participantes, que puede definirse como un proceso en el que intervienen dos o más seres o comunidades humanas donde se comparten experiencias, conocimientos y sentimientos. ¿Recuerdan cuando decíamos que la comunicación para qué nos servía? Y por lo general estábamos compartiendo algo. Ese algo ya vemos que esa información tiene un nivel de cercanía o de lejanía, que tiene de por sí un interés general, que toca la vida de los seres humanos, que forma parte de ese compartir experiencias, pero para que sepan de mí y compartir experiencias para que conozcan en qué dimensión yo quiero trascender frente al otro, es decir, en qué dimensión yo quiero comunicarme con el otro y le quiero dejar de frente todos mis sentimientos y todo lo que yo pienso. En este intercambio, los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria. Entonces, en este orden de ideas es interesante ver cómo se representa a través de ese proceso la interacción de los seres humanos. Si eso no existe, no es posible desde ningún punto de vista que la humanidad se entienda. Si esa interacción no existiera, no podríamos llegar a lo que está pensando la otra persona. Si esa interacción no existiera, no podríamos llegar a entender al otro y reaccionar frente al otro. ¿Entendido hasta acá? Sí, porque es como una especie de resumen de lo que es la comunicación y sus procesos. Nicole, ¿quieres preguntar algo? Profe, es que veo solo una parte de la presentación. ¿Ah, sí? ¿Y Sí, todos o ven la sea, pantalla completa o ven solo una Sí, parte? ¿Ah? no, No, completa. completa. Yo lo veo completa. ya lo Completa. arreglé. Ya, era cosa del ¿Era celular. problema tuyo? Ah, bueno, ahí ya me Sí, del asusté. celular. Perdón. Señor Jesús, María y José, bueno, bien. Muy bien. Aquí entonces vemos cómo estos componentes a nosotros nos van indicando cosas adicionales. Entonces, emisor, el que informa, puede ser un individuo, puede ser un grupo, puede ser un medio de comunicación o puede ser la sociedad. En comunicación comunitaria, por ejemplo, el emisor puede ser ese grupo que necesita visualización para un problema en particular y se convierte en gestor de la información. Es decir, él quiere darse a conocer. El mensaje, pues puede ser a través de signos, y ya saben que el lenguaje escrito es un signo lingüístico, o puede haber unos determinados códigos, pero dentro de ellos un nivel de entendimiento entre los participantes, ¿cierto? El vehículo, o sea, el canal,
Puede ser por palabras, por miradas, por imágenes, por muecas. De hecho, por ejemplo, hay mensajes promocionales, mensajes publicitarios donde no hablan y mandan una historia y uno comprende la historia y al final le dicen a uno algo. El receptor, exactamente una persona que recibe, interpreta y entiende el mensaje. Cuando hablamos de ruido, entonces estamos haciendo referencia a esos ruidos psicológicos o físicos y ahí aparecen los malos entendidos, las situaciones emocionales, las frustraciones, las tensiones, el disgusto. Puede aparecer la disposición de una persona de querer acercarse o no a ese proceso de comunicación y entonces si no quiere hacerlo, se convierte en una pared emocional que no permite que el otro me llegue a mí con sus manifestaciones de comunicación, que es cuando uno se pone, por ejemplo, de mal humor con alguien y no quiere ni oírlo, ¿sí? Cuando de pronto la mamá les dice a ustedes, mire Laura Valentina, usted definitivamente a mí no me hable que no quiero oírla. Ella inmediatamente está poniendo un bloqueo, ¿cierto? Está diciendo necesariamente no te quiero escuchar, sé que estás ahí, o cuando la gente dice, no oigo nada, tengo orejas de pescado, no oigo nada, tengo orejas de pescado, entonces se bloquea y no forma parte de ese proceso de comunicación. En general, la retroalimentación entre emisor y receptor que establece un campo de experiencia. Entonces, si quieren complementar ese cuadro, tienen ahí unos segundos para copiar. ¿Ya estamos bien? Ya tenemos toda la información. Bueno, muy bien, entonces continuamos. Pensamos entonces en los elementos, volvemos a plantear situaciones, por ejemplo, como el emisor, el canal, el referente, el receptor, el contexto, el código y el mensaje, que son otros aspectos que nosotros hemos considerado ya previamente en el tema de la clase y sabemos qué es lo que quiere cada uno. El emisor, enviar un mensaje. El canal, utilizar el canal adecuado. Por ejemplo, a veces nosotros nos enfrascamos en unas peleas por WhatsApp terribles. Yo evito al máximo utilizar el WhatsApp como una herramienta lógica. Y la herramienta lógica se hizo para decir, ya voy a entrar, sí estoy ahí. Obviamente en estos días donde no tenemos otros recursos y no nos podemos encontrar, el WhatsApp se convierte en un medio de cercanía, bien con sus amigos, para nosotros dar instrucciones, para contestar sus inquietudes y realmente es una vía muy importante porque todo el mundo tiene activo su canal y es importante establecerlo como tal, ¿cierto? En ese orden de ideas, el canal yo lo selecciono, pero cuando estoy en tiempo normal, tener peleas por WhatsApp y dejar, por ejemplo, unas letras grandotas en mayúscula para tener unos diálogos larguísimos con la persona con la que yo estoy ahí no tiene sentido. Uno tiene que hacer una muy buena elección del Profe, canal. se escucha entrecortado. ¿Se está escuchando entrecortado? ¿Todo el mundo me oye entrecortado? No, yo no No, lo escucho bien. yo te oigo bien. ¿No? Mafe, revisa Yo no, entonces tu receptor de audio. no se escucha entrecortado. Puede ser tu internet.
En esto tenemos que tener en cuenta a veces que cuando se pone lenta la red, yo puedo escuchar entrecortado y los demás no porque tienen una buena conexión. Pero en este momento hay inestabilidad de todo el mundo, no te preocupes. ¿Ya me estás escuchando mejor? Sí, ya un poquito. Ok, es que a veces eso es como por oleadas, ¿no? A mí me sale un aviso acá y me dice, su internet está lento. Entonces ahí le bajo a la velocidad. Bueno, muy bien. El referente, pues lo que evoca el mensaje, es como un parámetro que yo tengo para comunicar. El receptor, quien recibe ese mensaje, el contexto, el lugar donde se dan esos hechos que son objeto de comunicación, el código, el conjunto de signos que conforman el mensaje, porque, a ver, nosotros tenemos dentro de los textos un tipo de texto que se llama continuo, que es el texto normal literario o el que ustedes construyen a nivel de carta, a nivel de ensayo, a nivel de artículo, o la coherencia del lenguaje oral mandando un mensaje. Pero hay un texto discontinuo, por ejemplo, ¿han visto las caricaturas de los periódicos o el estilo de Mafalda que se hace por cuadros? Eso es un mensaje discontinuo. Los cuadros donde hay información, por ejemplo, porcentual, por donde nos explican a partir de gráficos tendencias de mercado, los códigos de barras, todas esas cosas, son comunicaciones y códigos, pero esos textos son discontinuos. Entonces, el código implica que yo dentro de ese conjunto de signos identifique qué tipo de texto es. A nivel de mensaje, obviamente, lo que el emisor le dice al receptor. Entonces ya sabemos, somos seres en comunicación permanente, nos realizamos por medio de la comunicación. Todos los seres vivos tratamos de comunicarnos y el grado de comunicación se va perfeccionando desde la niñez hasta la madurez. Cuando cuando estamos en una edad muy tierna, somos muy pequeñitos, tenemos muy poquitas palabras y poco a poco vamos incluyendo a nuestro proceso de lenguaje muchas palabras, muchas definiciones, muchos conocimientos, muchos conceptos. ¿Por qué? Porque la vida nos va llevando a eso, a estructurar nuestro proceso de lenguaje. Entonces, por eso se dice que la comunicación es un proceso que requiere de aprendizaje. Es más, hay personas que dentro o en medio de su psicología no crecen y no quieren desde ningún punto hacer una participación activa dentro de procesos de comunicación, se niegan a todo, dicen, no, a mí no me hable así que yo no le entiendo. Hay otros que por condición psicológica o por una enfermedad no se les permite de alguna forma llegar a la situación de comunicar. La gente que está en condición de autismo, por ejemplo. Esos son los que realmente están más graves dentro de todo este proceso, porque ellos se dan cuenta de su realidad, pero no tienen la posibilidad de comunicarse y tienen un bloqueo interno a nivel psicológico. Entonces, en términos generales, ese nivel comunicacional aumenta. Se le recomienda al comunicador leer mucho. ¿Para qué? Para que tenga mayor conocimiento de temas, para que incluya palabras nuevas dentro de su léxico. Entonces es muy importante esta condición. ¿Cuándo nos comunicamos? Obviamente cuando estamos expresando lo que sentimos, cuando estamos en contacto con alguien, cuando vamos a emitir un mensaje, cuando percibimos lo que piensan y sienten los demás. Entonces es absolutamente lógico que yo tenga la posibilidad de expresarme mediando entre mi presencia y la de los demás, compartiendo todo lo que yo soy y tengo dentro de mi cabeza. Muy bien. Hay un fundamento antropológico de la comunicación. Y ese fundamento antropológico es que todos sabemos que existe el yo, o sea, yo en ese proceso, y el tú. Y en medio de tú y yo hay un escenario común, el escenario de los intereses, el necesario espacio
donde se construye la dimensión social y la situación de orden comunitario. En mis individualidades que no le interesan a otra persona, estoy yo actuando desde mi yo. Pero cuando tú y yo queremos actuar o queremos ser partícipes, por ejemplo, de un proyecto, necesariamente entramos en el plano del nosotros. Eso ya es común. Ay, ¿ahora qué pasó aquí? Eso ya es un escenario común y lo podemos ver de esta manera. Entonces, aquí estoy yo, aquí estás tú, este es un plano de nosotros, aquí interactuamos los dos. Y si esto fuera con la presencia de más personas, se aumentaría el plano común. Entonces, por ejemplo, la comunicación comunitaria surge en esta parte de nosotros, donde necesitamos darle visualización y arreglo. Necesitamos darle visualización y arreglo a un proceso común. Este audio de hoy sí está como medio grave, porque por allá entró como la voz de la conciencia y no sé qué ocurrió. Bueno, entendí esa parte, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esa condición entre tú y yo tiene unas determinadas características. La primera de ellas es la singularidad. Ninguna persona es igualita a la otra. Somos seres humanos irrepetibles y nacimos y se rompió el molde. No es una cuestión del ego, es una cuestión que es completamente lógica, lícita. Yo soy yo y nadie está en mi lugar. Aún ni siquiera, por ejemplo, los embarazos en condición gemelar o de trillizos o de cuádruples o de quíntuples, ninguno de esos bebés es igual al otro. Las mamás intentan vestirlos igual, las mamás intentan, bueno, no intentan, ellos por sí mismos se muestran ante la gente igualitos físicamente, pero no son iguales. No es verdad que a todos les guste comer lo mismo, no es verdad que a todos les guste vestirse de la misma manera. Entonces, aún en condición gemelar, es fácil entender que cada uno es uno en particular, es singular. Por otro lado, también las personas tenemos derecho a nuestra originalidad. Cada persona es ella misma, a ser como es, a poner su huella propia. A esto le sumamos la condición de intimidad y es que cada uno de nosotros tenemos necesariamente una intimidad y hay un plano de cosas que nosotros no le contamos a la gente. Yo estoy segura que ustedes tienen en su intimidad cosas que nadie, absolutamente nadie sabe. Por eso en procesos de comunicación yo no tendría por qué vulnerar espacios que le son vedados al resto, simplemente porque eso corresponde a la intimidad de las personas. Muchas veces en procesos, por ejemplo en indagatorias de orden judicial, encontramos preguntas de jueces o de abogados donde quieren involucrarse con la intimidad de la gente y eso no está bien. Pero pues ellos lo hacen como un recurso dentro de ese interrogatorio de parte que están haciendo. Igual, ya sabemos nosotros que desde el punto de vista de la comunicación no podríamos llegar a esas instancias. El otro punto es el tema de soledad. Cuando nosotros nacimos y morimos, normalmente lo hacemos solos. Por ejemplo, nacemos. Lo primero que hace uno al momento de nacer es tomar aire y llenar los pulmones. Pues puede ser que esté el médico, puede ser que haya una enfermera, puede ser que haya alguien del equipo. Antes las mamás eran unas duras porque ellas tenían a sus bebés en la casa y tenían solamente la ayuda de la partera. Ahora todos los chinos vienen con problemas, vienen con una vuelta del cordón en el cuello, vienen sentados. Antes se ubicaban de manera natural y no sé por qué razón ahora casi todos tienen inconvenientes y entonces se recurre al proceso de la cesárea, que es casi como un nacimiento asistido, pero igual ahí, así tengamos todo un equipo, nadie respira por nosotros. Entonces, llenamos nuestros pulmones y nos entregamos a la vida. Cuando vamos a morir, hacemos el ejercicio contrario. Ese ejercicio contrario
obliga a que la persona desocupe sus pulmones y entonces hace y se muere. Esos momentos son solitarios. Entonces, esas condiciones son características de la visión antropológica de la comunicación. Tenemos entonces ya varios tipos de comunicación: la comunicación verbal, la comunicación corporal y gestual, la simbólica, la que vemos a través de la imagen, la comunicación virtual. Se las dejo un minuto para que las puedan revisar porque las pasan muy rápido. ¿Listo? Dayana, ¿alcanzaste a copiarlas todas? ¿Sí? Entonces ya un poquito más desagregadas vemos cómo está. Lo verbal es el plano del oral y de lo escrito. En lo corporal o gestual, el lenguaje del cuerpo. En lo simbólico, las producciones artísticas, la literatura, la pintura, la escultura, la música, el cine, todo aquello que expresa ideas y sentimientos. En el tema de imagen, todo lo que es gráfico por excelencia. Y en el tema virtual, pues las nuevas tecnologías. Así más o menos vemos cómo es las comunicaciones, o la comunicación tiene unos escenarios de proyección y una naturaleza, un tipo de comunicación en clasificación. Entonces ahí nos vemos interactuando unos con otros, no verbal, gestual, verbal, entre el oral y lo escrito, con las imágenes, con los sonidos. Ese es el mundo general de la comunicación. Muy bien. Entramos en un plano donde recordamos, por ejemplo, el significado y el significante dentro de ese significado personal, el significado del diccionario similar a denotación y el significado personal igual a connotación. ¿Por qué hago nuevamente esta introducción? Porque vamos a empezar a ver unas teorías, y esa teoría, por ejemplo, ya les había anunciado que les dejo colgada en la plataforma una lectura acerca del Liceo Verón. ¿Quién es el Liceo Verón? Es el padre de la semiosis social, es filósofo, es semiólogo. Quiere decir que estudia el sistema de signos dentro de una sociedad. Él hace unos aportes muy importantes para la comunicación y se considera uno de los teóricos importantes de nuestra carrera, de los fundamentos de nuestra disciplina profesional. Fue compañero de Roland Barthes, otro muy destacado teórico de la comunicación, y el señor Eliseo Verón crea la teoría del discurso social. Él nace dentro de un contexto que es así. Él nace en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tiene una referencia como muy europea. Ustedes saben que nosotros en Colombia pues tenemos como más impacto con otro tipo de sociedades como de México, como de Estados Unidos. Sobre todo nosotros miramos hacia Estados Unidos. En Argentina nunca miran hacia Estados Unidos, tal vez porque les queda muy lejos. Y ellos, que tienen una gran cantidad de población con ascendencia, digamos, europea, es decir, italianos y alemanes, ese es el contexto donde nace el Liceo Verón. Nace en 1935 y ustedes saben que en ese momento estaba el tema de la Primera Guerra Mundial.
Y él empieza a recibir toda esa información y empieza a analizar el discurso social. Dice en su teoría que va a construir un diagnóstico acerca del discurso social, que aclare la recepción de comunicación, por ejemplo, porque por esos tiempos la situación estaba como medio vedada, que explique la circulación social, por qué eso que de pronto nos llega y nos impacta, nosotros de una lo ponemos en circulación. ¿Cuál es esa fundamentación específica para que exista circulación de orden social? Para que se haga un estudio preciso sobre la dimensión discursiva y la capacidad del discurso. Entonces, eso vamos a ver que hay otros autores también donde determinan en ese mismo momento histórico cómo funciona ese proceso de discurso. Cuando yo pronuncio un discurso es porque yo quiero convencer a alguien de algo, ¿verdad? Uno no echa discursos porque sí. Por lo general, ellos están comprometidos con las propuestas que las personas quieren hacer de una especial condición de pensamiento para que se agreguen a una línea política, para que se sumen a un pensamiento específico. Entonces, necesariamente ahí tendríamos que analizar el discurso social. Eliseo Verón recibe la herencia de Saussure, lo que quiere decir que si el señor Saussure estaba inmerso dentro de temas analíticos de cómo funcionan esas estructuras lingüísticas en medio de una sociedad, él también hace lo mismo para la teoría del discurso social. Y dice que es un modelo binario. ¿Y por qué un modelo binario? Porque incluye el significado y el significante, lo que quieren decir las personas y lo que realmente representan para ellas en ese tema discursivo. Pero dice que es un modelo dual, o sea, que no se caracteriza por ser un modelo único que tenga presente una sola percepción, por ejemplo, solo de significado, no, a raíz de que hay significado y significante, su modelo es dual. Y a nivel de pensamiento, es un pensamiento ternario, es decir, aparece el individuo que es el sujeto de comunicación, que en este caso él lo va a llamar el interpretante, aparece el signo en su dimensión de significado significante, y el signo ustedes saben que es la representación de algo. Y el objeto de comunicación es lo que yo quiero llegar a transmitir, o sea, el mensaje. Señora, ¿quién me habló? ¿Sharif? No, profe, no. ¿Alguien quiere preguntar algo con respecto a eso? ¿Está entendido el tema del señor Eliseo Verón? Bueno, espero que sí, porque no los veo a todos y no... Muy bien. Él dice que su teoría es una mezcla de una cultura basada en el modelo anglosajón de lengua, que surge como parte de ese estudio lingüístico. Aquí tenemos el modelo anglosajón, estudia la semiótica que amplía el fenómeno más allá de la producción del mensaje hecha por el ser social, o sea que teóricamente él utiliza el recurso lingüístico y utiliza el recurso de lo lingüístico dentro de una condición social. Entonces, su mensaje frente al discurso social, ya sabemos, tiene la influencia de Saussure. Adicionalmente, él quiere centrarse en cuál es ese discurso de sociedad, ese discurso de sociedad que se vuelve un tema muy importante para convencer, y utiliza dos modelos. Pero a la final, dice en los años 70,
que su estudio supone 3 miradas. Entonces dice que el modelo es autónomo respecto de la lingüística, como quien dice, los fenómenos de lingüística y los análisis de la lingüística y del comportamiento de la lengua dentro de un contexto social, sí, son válidos, pero el discurso no tiene nada que ver con ello. Por otro lado, abre la posibilidad a un pensamiento ternario que incluye el punto de vista del intérprete. Entonces, en este caso, le está dando una importancia grande a la persona que recibe la información. Si yo soy el emisor y yo soy el interpretante, entonces no solamente recibo toda la potencia del signo, la potencia del signo es la estructura lingüística, o sea, el código en el que se armó el mensaje, que en este caso sería el análisis de una lengua. Los signos que hay allá adentro, y el signo está compuesto por significado y significante, pero es el que recibe la información quien le da sentido a lo que escucha. Es decir, si en ese discurso social a mí me convencieron, compro el producto, me hago partícipe de ese grupo político. Adicionalmente, si estoy sensible a alinearme con la persona que emite la información, de una vez me convence y ahí está el poder del discurso social. ¿Se ha entendido hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Perdón? ¿Quién me estaba hablando que no entendí? Bueno, además dice en esa teoría general del discurso social que toda producción de sentido es social. O sea, que si tiene sentido es porque está dentro del plano social, está dentro del plano general de interés de la comunidad. Dice también que todo proceso significante descansa sobre una condición social. Es decir, para mí, ese significante, ese alinearme específicamente con lo que me está diciendo el hablante, es porque yo dentro de mi condición social comparto esa idea, no solamente con quien propone el discurso, sino con quien está recibiendo el discurso. Entonces estaría en el plano del nosotros. Y dice también que todo fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido. O sea, si la gente a nivel de masa, a nivel de escenario comunitario, lo siente así, es que tiene sentido. O sea, que no es una cuestión donde yo digo y me la tienen que imponer, no, tiene sentido y tiene valor desde ese punto de vista que se propone desde la comunicación en el plano antropológico. Además dice que es una teoría de doble anclaje, de lo social en el sentido y del sentido en lo social. ¿Qué quiere decir eso? El anclaje es que tiene sentido que la persona lo diga porque quiere hacer evidente lo que pasa en medio de su comunidad. Pero también tiene sentido en medio de los que le están escuchando o de los que están participando que pertenecen a ese grupo, o sea, el tema social, el tema sociedad, el tema que es común a todos. Ese aspecto es clave que ustedes lo entiendan porque con base en esto entenderían toda la teoría. Entonces, por ejemplo, Laura Epiayú, Mercedes, ¿me puede decir, por favor, qué entiende de esta teoría de doble anclaje? ¿Sí la entendiste? No, profe, la estaba escribiendo. Ok, te lo voy a explicar, por ejemplo, tratando de tocar tu comunidad. Sí. ¿Sí? Cuando yo era periodista fui a cubrir, les conté que en algún momento les iba a compartir cosas de mi experiencia en un viaje de reportería
a La Guajira. Y yo quiero que me valides porque exactamente este recorrido que yo hago es más o menos alrededor del año 89-90, para ubicarnos temporalmente. Para yo poder ir a hacer reportería a Riohacha y a las rancherías de La Guajira y pasar a muchas poblaciones de este departamento, tenía que ir de la mano de alguien, porque no era fácil entrar al territorio. Vos Claro, como una persona que te guiara, ¿cierto? como una persona que me guiara, exactamente. Entonces, hicimos un contacto desde la programadora con las personas que estaban en el Ministerio de Cultura y específicamente estaban ayudando a muchas mujeres para vivir, hacen chinchorros, hacen mochilas y trabajan el tema Las, artesanal de la Guajira. las artesanías. Exactamente. Entonces, yo me encontré con un agente de artesanías de Colombia que tenía base en Riohacha. Llegó a Riohacha y les digo, bueno, yo tengo interés de conocer la cultura y exactamente conocer la cultura guayú. Me dicen, bueno, listo, ¿y qué quiere hacer? Pues hablar con una mujer, porque yo no he entendido cómo es una sociedad donde las mujeres, desde muchos puntos de vista, toman las decisiones, pero al mismo tiempo es una sociedad machista. Es una sociedad donde el hombre a esas alturas andaba en una camioneta de Platón con un revólver en el cinto, muy machos, pero en el momento, por ejemplo, del alumbramiento dentro de una cultura guayú, la señora en los 40 días de la dieta tiene que salir a buscar el alimento de sus hijos y el hombre guarda la dieta, es decir, el hombre come muy bien. ¿Eso todavía sigue pasando, Laura? En algunas familias sí, En algunas familias sí, correcto. sí, pero en la mía no. Mi abuela es siempre la que toma las decisiones y todo. Ah, ok, perfecto. Bueno, ahí vamos encontrando un poquito de sentido dentro de las historias. Es una sociedad donde todavía al anciano le guardan un respeto particular y donde también su curandero tiene una fuerza importante dentro de su comunidad. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de nutrición de los niños, si el niño está desnutrido por alguna razón, o porque no está bien alimentado, o porque teta de mamá no está surtiendo el efecto que tiene que surtir y el niño se enferma, o hay algún problema con el tema del agua, ellos prefieren llevar en su intimidad su niño a su curandero y recibir el consejo del anciano. Pero cuando los medios de comunicación se meten a cuestionar por qué un papá no lleva a una clínica o a un hospital de Riohacha a ese niño, lo cuestionan. Y muchas veces ellos se ven obligados a llevar esos niños que están enfermitos y que los encuentran en grado de desnutrición. Y entonces después aparece el médico diciendo que el niño no lo pueden sacar. Y hace poco, hace como unos 2 o 3 años, hubo un episodio en medios de comunicación donde el señor dijo, me llevo mi hijo porque me lo llevo porque aquí no le están haciendo nada. Aquí nosotros no hemos muerto, aquí nosotros hemos vivido y hemos asumido muchos procesos y quien nos está sacando de los problemas de salud son nuestros curanderos. ¿Yo qué hago aquí en un hospital? A mí el hospital no me gusta. ¿Tú has oído esas historias, Laura? Sí, sí. Bueno, muy bien. Ujú. Como eso es verdad y como eso sigue siendo parte del tema cultural, digamos del tema de lo social, el señor Eliseo Verón dice dentro de su discurso social, es una teoría de doble anclaje, es decir, tiene sentido dentro de lo social, que es la última parte, ¿sí? Tiene sentido que yo no lleve a ese niño a un hospital porque en mi creencia yo no tengo por qué estar en un hospital.
en mi creencia yo tengo que llevárselo a un curandero. Si mi papá vivió así, si mi abuelo vivió así, y si mis antepasados sobrevivieron de esa manera, yo no entiendo por qué esta sociedad que es citadina quiere involucrarse dentro de mis cosas de comunidad guayú. ¿Sí o no, Laura? Sí, así es. Así es, muy ¿verdad? cierto lo que tú Entonces, dices, sí. el discurso de la sociedad dice, de lo social en el sentido de lo social es la comunidad guayú con sus pensamientos y creencias, donde para ellos las cosas así tienen sentido. Y tiene sentido porque se arraiga en un grupo social que tiene todos los posibles derechos. Ahora sí me entendieron la teoría general del discurso social presentada por Eliseo Verón. Sí, Bueno, sí, lo ¿sí? entiendo. Sí. Sí. Ok. Hay otra cosa en la que quiero que me ayudes, Laura, porque es como de mis únicas oportunidades, aunque haya también Dayana es de La Guajira, pero Dayana viene de otra fuente, ¿cierto? Dayana no es Pues comunidad no, indígena. señora. No, tú No, eres de señora, pero sí Riohacha, citadina conozco. total, ¿sí? No. ¿De dónde eres tú? De hecho, toda mi familia por parte de padre es de La Guajira. Pero Entonces, conozco absolutamente, pero no es citadina, o sea, es de un pueblo. es de un pueblo, ok, de un pueblo. Exactamente. Que se Y no, llama Villanueva La Guajira. ajá, Y, o Villanueva. sea, se conocen muchas culturas, digamos, durante mi niñez, cuando iba de vacaciones, yo tenía un tío que él tenía una finca en la sierra y él sembraba café. Entonces, su cultura de tostar el café hoy en día en muchas personas allá sigue. El término de tostar el café en el piso, que le dé el sol, recogerlo y hacer eso prácticamente casi una semana entera para que el café llegue a su punto, por Claro, decirlo así. ajá, en el beneficiadero. Ah, bueno, muy bien, Dayana. Hay otra historia, por ejemplo, que me contaron a mí, y es que yo realmente logro, el episodio es el siguiente, yo logro la entrevista con esta mujer en una ranchería y ella estaba empezando a contarme las costumbres y estaba empezando a contarme cosas de su cultura, cómo funcionan allí. Apenas sintió que la camioneta del marido se acercaba, ella se enmudeció y no volvió a hablar. El señor, de muy mal genio, parqueó su camioneta muy cerca a la casa, se bajó, se sentó al lado mío, no dijo nada, la señora enmudeció y me puso su revólver encima de la mesa. Mm. Y me tuve que ir. Hasta ahí llegaron mis entrevistas con ella. Eso estuvo todavía, o sea, creo que Laura se sonríe y dice, ¡ah! Eso pudo haber pasado, ¿no? Pudo haber pasado. Sí, Realmente sí puede haber pasado y resulta que todavía hay personas, digamos, en La Guajira, sea de ranchería o no, que encima cargan un arma Sí, y impone con el arma como un tipo de autoridad. Y si a ellos no les gusta, pues no lo hacen. Es como ese sentido de que yo creo que todos conocemos que a mi hija o sea, se la vendo por un ganado, por decirlo así. Y si no es así, ¿cómo se hace el trato? Entonces, o sea, pasan a matar a la persona si no se cumple. mm, Por sí, ejemplo, una cosa que yo el año pasado estuve en Cabo de la Vela, en La Guajira, y pues fue la excursión del colegio, pues recorrimos la gran mayoría de la costa Caribe, y pues el primer destino fue Cabo de la Vela. Entonces entramos a un lugar donde pues habían bastantes rancherías de gente guayú. Entonces nos estaban hablando respecto a la cultura que ellos tienen sobre las cosas. Y llegó como un líder
que pues de la aldea donde estábamos y pasó pues prácticamente lo mismo. No le gustó que estuviéramos ahí y amenazó pues a los profesores que si no nos sacaban de ahí, que nos iban a disparar a todos. ¿Sí? Así Las ocurrió. personas, mira, yo quiero decir algo, esas son personas que tienen como conflictos y peleas, enemigos, entonces tienen miedo. Ujú. Sí. Claro. En fin, bueno, ahí podemos entender el discurso social cuando estamos en el plano discursivo y gracias a todos los que participaron. Cuando estamos en el plano discursivo propuesto por Eliseo Verón como autor, vemos entonces esa teoría de lo social en el sentido y el sentido en lo social y me voy a volver otra vez a lo que planeamos aquí, de contarles a ustedes de cómo funciona eso. Toda producción del sentido se da en el plano social. El significante, o sea, lo que para las personas representa, recae sobre una condición social. El fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido. Por ejemplo, si yo soy estudiante en la distrital, yo no estoy de acuerdo con las marchas, ni estoy de acuerdo con los vándalos recorriendo las ciudades y bloqueando la posibilidad económica de todo el mundo. Este año va a ser gravísimo económicamente para Colombia. Venimos desde noviembre del año pasado afectando el comercio, afectando los empresarios, afectando la vida normal en medio de las protestas, peleando por todo sin saber por qué. Entramos a un momentico de tranquilidad y nos llega el COVID-19 y nos tiene a todos enclaustrados en la casa con las empresas cerradas. ¿Ustedes se imaginan el retroceso económico de Colombia por esta condición? Entonces, cuando se dice en el discurso social, todo fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido. Iba a decir que en la distrital los estudiantes se quejan porque no es lógico que tengan a un rector de institución que se gasta la plata en lujos propios, comprando carros, comprando casas, pero ya obviamente la justicia operó, ya la justicia hizo lo que tenía que hacer, ya la justicia determinó que el señor iba a durar entre las rejas un montón de tiempo y que además iba a haber extinción de dominio sobre sus bienes para que volviera ese dinero a la universidad. Y eso tiene sentido la protesta, tiene sentido que la voz del pueblo se oiga. Y Es lo entiende válido, uno, señora. que es válido, o sea, Claro, es completamente válido, sí. y justo. Y justo también, claro, yo lo encuentro justo. Si no hay dinero para meterle a las universidades y que ellas inviertan en sus laboratorios, para que ellas inviertan en todo lo que el estudiante necesita para salir adelante, lógico, ahí viene un discurso donde yo me estoy quejando y porque ese discurso pertenece a un conglomerado en particular. Entonces, me salgo al Parque Nacional vecino de nosotros y pronuncio mi discurso. Entonces ahí la sociedad le da validez a lo que se piensa a nivel de grupo. Puede ser que a otro le caiga gordo el tema de los estudiantes en la calle y el tema de la universidad distrital. A mí lo que me cae gordo es el vandalaje. A mí lo que me cae gordo, a mí, Claudia Altamar, lo que me cae gordo es que el estudiante bloquee la vía. Es que le está bloqueando un derecho constitucional que tiene la persona a estar en la calle. Yo puedo protestar, pero mi protesta no tiene que ver con la interferencia en el otro. Pero si estamos analizando esos fenómenos sociales, según Eliseo Verón, todo se ancla en ese sentido social, o sea, la producción va en la misma vía en que la comunidad piensa algo y tiene que comunicarlo. Entonces, contiene un proceso de producción de sentido, o sea, si no fuera una realidad, no tendría sentido. ¿Y dónde no tiene sentido? En el comportamiento de los vándalos, en el comportamiento de EPA Colombia. Eso no tiene sentido, esa no es una producción de sentido, porque ese no es el general, eso no es el sentir general. ¿Ya entendieron un poquito el discurso social de Eliseo Verón? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. bueno, muy bien, gracias las que me ayudaron con todo este concepto planteado por Eliseo Verón, mirando una comunidad nuestra como la comunidad Guayú,
como la comunidad de La Guajira y el pensamiento de los distintos pueblos. Esta teoría del discurso social dice que solamente tiene importancia si se da dentro de un plano discursivo y que es en el discurso donde se manifiesta lo social. O sea, de pronto, conversando con otra persona en una interacción normal, no tiene sentido, claro, y es que es lógico, es que él está estudiando el discurso social. Los fenómenos sociales se develan en la dimensión del significante, es decir, entre lo que para las personas intervinientes en el plano de nosotros los toca y tienen una manifestación desde su significante, desde lo que para ellos representa. Dice que cuando se materializa, se convierte en texto o en imagen. Entonces ahí es donde encontramos, por ejemplo, los escritos, los análisis, las caricaturas. Y lo que llamamos discurso es una configuración del sentido dentro de un espacio. Entonces, el discurso reúne una cantidad de condiciones que presentan a nivel de pensamiento la mayoría de los intervinientes. Por ejemplo, Laura se convierte en representante del curso, ¿cierto? Y si tuvieran algo que solicitar a la universidad, ella recoge en sí misma las ideas y pensamientos de todos los que forman parte del curso. Y ella va frente a ese consejo o se pronuncia ante el consejo académico del programa y dice, nosotros pensamos que. Entonces, obviamente, eso se da dentro de un espacio recurriendo a las ideas comunes generales en el plano de nosotros. ¿Listo hasta aquí, Eliseo Verón? Vamos a continuar. Les voy a dejar entonces en la plataforma una lectura que tiene que ver con Eliseo Verón. Y ahora vamos a ver a Charles Peirce. Charles Peirce es otro teórico. Él es un poco anterior a Eliseo Verón. Eliseo Verón nace en 1935. Peirce es del 39, muere en el 14, un año después de que el Titanic se hunde, para que más o menos ubiquen qué estaba pasando en el mundo en el momento en el que él muere. Nace el 10 de septiembre, es norteamericano, pertenece a la escuela de Cambridge en Massachusetts, en Estados Unidos, y él estudió filosofía. Pero él se dedica a hacer muchos estudios semióticos. Por eso es que se le llama el padre de la semiótica. Y dice de Peirce, considerado padre de la semiótica moderna, la ciencia de los signos. Más aún su trabajo, a menudo pionero, fue relevante para muchas áreas del conocimiento tales como la astronomía, la meteorología, la geodesia, las matemáticas, la lógica, la filosofía, la teoría, la historia de la ciencia, la semiótica propia, que es su disciplina, la lingüística, la econometría y la psicología. Y se deja influenciar como filósofo de Karl Popper. Entonces se considera uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos, el señor Karl Popper. Es sorprendente que en el trabajo y en las ideas acerca de muchas cuestiones hayan sido objeto de renovado interés, no solo por las inteligentes anticipaciones a los desarrollos científicos, sino sobre todo porque muestra efectivamente cómo volver a asumir la responsabilidad filosófica de la que abdicó en gran parte la filosofía del siglo XX. Como quien dice, para poder entender procesos de signo que están evidentes en muchas disciplinas como la astronomía, como las matemáticas y todo lo que hemos mencionado allí, por ejemplo, la medicina.
La medicina tiene una semiótica y, por ejemplo, esa semiótica puede ser la condición específica del diagnóstico. En ese diagnóstico yo estoy mirando síntomas que la persona tiene que para mí son signos. Por ejemplo, en el COVID-19, que la persona tose mucho, pero tose seco porque no tiene congestión pulmonar. Que la persona tiene fiebre. Que la persona estuvo, bueno, este ya no sería como algo que perteneciera al signo, pero entre esas dos sí. Y uno dice, uy, tiene estas características, tiene fiebre y tose, podría ser que estuviera en este momento adquiriendo el coronavirus. Y entonces ahí ya empiezan a hacer unos exámenes de laboratorio y en los exámenes de laboratorio van arrojando una serie de indicadores. Todos esos son signos para la medicina. Y recuerden que la medicina y las matemáticas son de las ciencias más antiguas. Entonces, por eso es que también adiciona el tema de las filosofías, porque la filosofía y los filósofos se adentran en procesos sociales y han estudiado el pensamiento de la humanidad. Por eso es importante Peirce como padre de la semiótica. ¿Entendido hasta ahí el señor Peirce? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy bien. Y Peirce le acota a nuestros estudios que el signo tiene 3 componentes y eso deben anotarlo con mucha tranquilidad. ¿Qué implica esto? El componente número 1 del signo es la primeridad. O sea, que para yo observar un signo, lo hago a partir de mis sentidos. Entonces, voy a llevarlos a una condición donde van a cerrar los ojos y van a pensar en lo que yo les voy a decir. De pronto, oigo un trueno. Y en ese momento mi mente me llevó a decir, si está en seco y tronó, muy probablemente va a llover. Pero ¿por dónde entró el trueno? Entró por el oído, ¿verdad? Sigamos con los ojos cerrados. De pronto empiezo a sentir frío y un ventarrón horroroso. Y sobre mi piel empiezo a sentir goticas, pequeñas goticas de agua que van a caer seguramente con mayor intensidad de forma futura. ¿Qué pasa con los sentidos? Estoy en mi piel, que es el órgano de los sentidos más grande que nosotros tenemos, que es la del tacto y el de la percepción. Digo, este frío y este ventarrón y estas goticas de agua es porque va a llover. De pronto no es esa condición. Estoy acostadita en una soleadora al lado de una piscina y llevo ahí un montón de tiempo y ya la piel empieza a dolerme. ¿De qué es ese signo? Ese signo es que me estoy insolando y que el sol está demasiado fuerte que seguramente me voy a enfermar. Que de pronto estoy caminando sobre una situación donde hay piedras, por ejemplo, y mis pies se lastiman. Entonces, esa primeridad del signo la recibo a partir de los sentidos. El señor Peirce dice que en esta producción o componente del signo hay una secundidad y es la relación que hago entre esa evidencia de ese signo con mi realidad. ¿Sí? Es decir, siento que estoy hace rato bajo el sol. Mi piel me empieza a doler. De inmediato paso del plano del sentido, del sentir, a una situación compleja de realidad mía. Digo, uy, yo soy muy blanca y mínimo me voy a insolar. O esto me va a traer problemas porque no voy a poder ni siquiera ponerme la ropa. Entonces ahí ya hay un proceso mental de relación con la realidad. Y en la terceridad, esa dimensión nos invita a que lo que yo estoy sintiendo y conectando con mi cabeza se vuelve texto. ¿Y qué se vuelve texto? Se vuelve texto todo eso que ha sido idea en mí
y que yo lo verbalizo, lo pongo sobre un video, lo pongo sobre una narración escrita, o voy y le cuento inmediatamente a él. Entonces, ¿entendidas hasta allí la primeridad, la secundidad y la terceridad? Sí, señora. Ok, les voy a dar un ejemplo concreto de esto. Primeridad. Se oye caer un trueno durísimo. En ese momento, la mamá, en secundidad, inmediatamente piensa que la ropa tendida en cuerdas en el patio, si llueve, se va a mojar y ella va a tener un trabajo adicional. Y en ese momento ella reacciona, después de haber mirado por la ventana, y dice, Claudia, entre la ropa. De inmediato esa situación de carácter mental se convirtió en la expresión de una frase. Así es como más o menos desagrega el señor Pierce el tema de los componentes del signo. Pero eso es evidente, por ejemplo, para producciones audiovisuales, para producción de televisión. Si ustedes ven una imagen de una película, por ejemplo, donde hay una cámara subjetiva que va entrando en un terreno baldío, que empieza a meter en el audio la sensación de un viento fuerte y de un momento a otro empieza a rodar esa bolita de matas que ve uno cuando uno está como en el desierto. Todo eso a nivel de video implica componentes del signo en primeridad, secundidad y terceridad, y esos son recursos que se utilizan en la parte de producción de video, de producción de cine, de producción de televisión. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, las novelas que tienen como mucha acción, no sé si vieron El Capo. ¿Vieron El Capo? Sí. El primer capítulo del Capo es una producción cinematográfica espectacular, donde hay la explosión de un carro, donde pasan muchas cosas. Todos esos son componentes del signo que estudia el señor Pierce. Pero dice adicionalmente que aparecen varios personajes dentro de la composición de signo. El primero es el representamen. ¿Y qué es el representamen? El que hace la representación, es decir, el que está en lugar de la cosa, en lugar de la situación, ¿sí? Entonces, ustedes saben qué es la definición de signo. Una realidad capaz de transmitir un contenido, ¿sí? Sí. Entonces, el signo en sí mismo es el representamen de esta situación. ¿Quién es el segundo que aparece allí? El interpretante. ¿Y quién es el interpretante? El sujeto que está expuesto ante el signo. Y el interpretante es el que logra transmitir la información. En el caso de la mamá que oye tronar, que de una por primeridad sabe que va a llover y en su cabeza, por experiencia, conoce a nivel de relación con lo que ella tiene en su cabeza, que va a caer un aguacero en el hijo de mi chica y hay que meter la ropa. Ella es la interpretante, o sea, la persona que logra que esa condición comunicativa del signo tenga sentido. Y luego va uno al objeto, que es lo que realmente ocurre. El objeto de esa comunicación. ¿Entendido hasta allí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Les pregunto frecuentemente si entendieron, porque como estamos lejos y no sé, porque no le veo la cara a todo el mundo, porque por lo general tienen cerrada la pantalla, entonces no alcanzo a entender cómo están ustedes frente al contenido. Y para mí es muy importante que lo tengan completo, ¿no? Solamente estoy viendo a Laura y con su carita yo le veo todas las expresiones y trato de entender si ella sí comprende el contenido de esta explicación de clase. Por eso lo hago. No por ser harta y repetitiva, sino que, pues obviamente me preocupan ustedes. Entonces dice, todo signo es un representamen. Claro, si nosotros decimos que el signo es la representación de la cosa
o que está en lugar de la cosa. Entonces, representar es la operación natural que tiene el signo, es estar en el lugar, como en la figura esta de los embajadores, eso es lo que dice ahí, en la figura del embajador, el embajador de un país, por ejemplo, el embajador de Colombia en otro país lleva a una cantidad de personas que no solamente van a cuidar de los colombianos en un lugar, sino que llevan todo lo que Colombia significa como cultura, como valor, como experiencia, como aporte en la región, como aporte a nivel del mundo entero, como la imagen de la relación. Y por eso es que los que están en las embajadas son diplomáticos y los diplomáticos de carrera son embajadores porque ellos son relacionistas expertos en relaciones de países. Entonces, para explicarlo, el autor Pierce dice que el signo es el representante, como el embajador toma el lugar en un país representando a un país extranjero. Y representar es estar en una relación tal con el otro que para un cierto propósito es tratado por una mente como si fuera ese otro. Es decir, el embajador de Colombia es Colombia en el exterior y en el lugar donde esté. Laura, como representante, es la voz de todos ustedes donde quiera que ella se presente a nivel de universidad. Ella recoge no lo que ella piensa, ella recoge y retoma todo lo que todos piensan y representa a este grupo de estudiantes. Cuando nosotros elegimos en votación, por ejemplo, elegimos a nuestros representantes, pues que van, por ejemplo, a una asamblea departamental, queremos que las distintas regiones del departamento tengan presentación allí. Entonces, que si estamos en la asamblea de Cundinamarca, tanto lo que piensa la gente de Melgar como lo que piensa la gente de todos los pueblos de Cundinamarca sea evidente en esa asamblea. O sea, reúne la problemática y es su responsabilidad responder por eso. Por eso también los miembros del Congreso, cuando uno los elige para hacer las normas, entonces uno en el Congreso, hay unos que son senadores, ¿cierto? Que están para hacer las normas, pero hay otros que son representantes a la Cámara, y los representantes a la Cámara vienen de las regiones. Por lo tanto, entre Cámara, la preocupación de las distintas regiones del país versus los que uno ha elegido para que hagan las normas y las leyes, ahí tiene que estar la voz del pueblo. Ahí tiene que haber realmente una representación. ¿Entendida la idea del representamen? Sí, señora. Todo Y, signo, pero, señora Laura, dímelo. que todo signo es representante de algo. Sí, claro, muy Sí. bien. Como yo, como monitora, soy representante del curso y todo. Claro, exactamente. Exactamente. A ti te tiene que preocupar todo el curso. Que si el Sí. curso, ahorita no porque están cada uno en su casa, pero de pronto por allá cuando estén en tercero tienen un sí y un no. ¿A quién le toca mediar en ese sí y ese no? Pues a Laura. Si eso tiene implicaciones con la universidad, si es de carácter personal, pues nada que ver, o sea, ella no se puede meter en eso, porque allá ustedes y sus relaciones interpersonales. Pero si eso toca temas académicos, a ella sí le interesa el tema. Muy bien. Entonces dice, vuelve también a asociar en una relación tridimensional de interpretante, signo y objeto. Para asociar, obviamente, los procesos de lingüística, es decir, de estructura del lenguaje, eran evidentes también a partir de esos fenómenos sociales que se ven en la producción lingüística. El objeto lo podemos leer como icono, como índice o como símbolo en relación con su objeto. Entonces, el icono de la moda femenina, Silvia Cherazzi. El icono de los confeccionadores de trajes de novia, Barraza. El icono de, no sé, pongamos un nuevo icono en nuestro país. El ícono de las discusiones políticas, Álvaro Uribe Vélez.
El icono en general, así, por índole y por símbolo, todos en relación con el objeto. Para Peirce, las palabras, los signos, no son solo lo que está en nuestro discurso en lugar de las cosas. O sea, ahí tocamos la teoría de Eliseo Verón. Sino que, sobre todo, el signo es lo que al conocerlo nos hace conocer algo más. Es una dimensión distinta porque Peirce es semiólogo y filósofo. Recuerden que él está viendo esos procesos de grupo a nivel de signo. Entonces dice, el signo lo que me está mostrando es que hay algo más. Cuando yo estaba preguntándole a Laura o estábamos interviniendo y alguien dijo, es que lo que pasa es que yo fui a mi excursión y resulta que nos hicieron salir de allí. Y ella como representame dice, lo que ocurrió es que estas personas que reaccionaron de esa manera tenían algo de miedo. Entonces, ella hace las veces de representamen, con su discurso logra representar lo que es la cultura guayú, lo que es la cultura frente a esas distintas manifestaciones del resto de las personas y nos dice, te doy a conocer algo más, o sea, culturalmente esto significa esto, ¿sí? ¿Entendido? Sí, creo que sí. Dice también Peirce, así un portavoz, un diputado, un agente, un vicario, un diagrama, un síntoma, una descripción, un concepto, un testimonio, todos ellos representan en sus distintas maneras algo más a las mentes que los consideran, es decir, a las mentes que están escuchando. Pensar es el principal modo de representar e interpretar un signo, que es desentrañar su significado. El representamen no es la mera imagen de la cosa, la reproducción sensorial del objeto, sino que toma el lugar de la cosa en nuestro pensamiento. O sea que hay una apropiación. El signo no es solo algo que está en lugar de las cosas, que lo sustituye en relación de equivalencia. No, no es solamente eso. Es algo mediante el cual el conocimiento llega a las personas en una dimensión mayor. Si no lo conocía, me permite conocerlo. Entonces hoy ustedes, por ejemplo, están conociendo algo de la cultura, están conociendo algo de lo que podría ser para muchos el llevar un niño de la comunidad guayú a un esquema hospitalario nuestro, con un modelo capitalino de ciudad, con un modelo en la mente de los médicos, que es que eso es lo que se tiene que hacer, pero por el otro lado la cultura está diciendo, si mi abuelo, si mi bisabuelo y si mi tatarabuelo sobrevivieron a esto con la ayuda de mi curandero, ¿yo por qué no lo voy a lograr con mi hijo? No me molestes que soy de una cultura distinta. Ustedes vieron en todas las manifestaciones que se dieron en la calle cuando llegaron los indígenas, Sí. que ellos traían a nivel de comportamiento, dijeron, esto aquí o se ponen en orden o les hacemos hacer el orden. Y se ponían en los laterales de las calles custodiando que las personas no se salieran de contexto porque no tenían el derecho de agredir a los demás. O sea, ellos le hubieran dado su tunda a EPA Colombia por lo que hizo. Y ellos dijeron, pues si no entienden a las buenas, entenderán a las malas y les pegamos. Claro, así el que habla, que yo no sé de dónde era, si era del Putumayo, si era del Amazonas, si era de dónde, él estaba evidenciando esta situación a partir de su cultura. Y entonces ahí es equivalente entre su pensamiento y lo que manifiesta a nivel cultural. Entonces, es algo mediante lo que yo puedo conocer, algo adicional, porque ese representamen logra que yo absorba esa cultura. Para ustedes hoy hay información nueva, para ustedes hay hoy información que no conocían. Al conocer el signo, inferimos lo que significa. Y yo quisiera que de alguna manera
Voy a intentar, a ver si fuera posible, intentar presentarles un video. Es que no me ha salido la posibilidad, aunque me dijeron que sí en la universidad, que yo podía compartir algo. Entonces, voy a compartir aquí la pantalla, pero me voy a ir. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Sí, señora. señora. Ok. ¿Se ennegreció la pantalla para todo el mundo? No. No, señora. No, señora. No, señora. No, señora. Sí, es que no se puede, ni están viendo ni oyendo el video. No, señora. No, señora. No. No, se está viendo la pantalla nomás. Ok. No, es que no sé en qué dimensión se puede compartir. Se puede compartir el tema de pantalla. Bueno, vamos a continuar entonces acá. La presentación sí la ven, Ya no. No. ¿ya no? No, Déjenme la activo nuevamente antes de entrar. Listo. Ahí volvieron a ver la presentación verde. Sí, señora. Sí, Sí, señora. señora. Ok, perfecto. Otro de nuestros teóricos, voy a tratar a ver si la plataforma me accede para dejar unos videos y si no, lo que voy a hacer es compartirles los links de YouTube para que puedan ver específicamente en qué consiste esta situación. Entonces, pero bueno, voy a hacer algo porque necesitamos hacer un ejercicio. Y el ejercicio es programar quiénes van a hacer unas determinadas exposiciones. Vamos a hacer la búsqueda en YouTube de apartes de dibujos animados o de películas o de seriados. Y esos vamos a hacerles esos análisis, por ejemplo, en la teoría del discurso, lo que ocurría, en la teoría de Peirce, lo que ocurría, en la teoría de Václavic, lo que ocurre, que ustedes no la han visto, y van a tratar de buscar esos componentes que nos dejan las teorías en situaciones, digamos, ya hechas. Por ejemplo, los Simpson. Los Simpson tienen mucho componente de las teorías de comunicación, pero claro, como no las hemos visto todas, no podrían hacer ese ejercicio todavía. Eso va a ser cuando nosotros terminemos las teorías que va a ser alrededor del día de mañana o algo así. O si acaso el día lunes o martes de la semana que viene. Entonces, ahí ya hay un trabajo que deben hacer. Y el otro trabajo, que será para la última semana, es que les va a tocar exponer acerca de los medios de comunicación. Entonces, uno explicar qué es la radio, otro qué es la radio comunitaria, otro qué es la televisión, qué es el cine, qué son las producciones de contenido audiovisual, qué son las redes sociales, qué es YouTube, qué es Facebook, qué es Instagram, qué es WhatsApp, a qué compañías pertenece, quién compra quién, para qué sirve, por qué se caracteriza ese medio. Eso va a ser
el desarrollo de nuestra última semana, pero va a ser por exposiciones que ustedes van a hacer. O sea que les toca elaborar su PowerPoint, les toca compartir pantalla. Entonces, quiero ver si ustedes tienen la opción de compartir pantalla. Sí, señora, yo sí. Sí la tienen, todos Sí, tienen señora. la opción de compartir pantalla. Cuando ustedes lo hagan, obviamente van a hablar y van a hacer su exposición. Bueno, pero ahora vamos a continuar en el tema de los teóricos, pero eso es más o menos como para visualizar qué va a pasar. Profe, una pregunta. Lo que Señora. pasa es que no entendí la primera tarea de lo de la caricatura y el dibujo animado. Bueno, eso no lo entendí. Ok, entonces mira, consiste en lo siguiente. En YouTube hay una serie de apartes de capítulos, por ejemplo, específicos de dibujos animados, de series, y ustedes pueden hacer el análisis a partir de la mirada de todos los teóricos de comunicación y van a decir, ahí se hace presente la teoría o el tercer axioma de Václavic, o se hace presente la teoría de la aguja hipodérmica, o se hace presente la teoría del discurso, ¿sí? Ustedes van a hacer un análisis de esas producciones que son de conocimiento general, como les decía, por ejemplo, Los Simpson, y dicen, en este capítulo de Los Simpson pasa, según teóricos, esto y aquello, y eso lo van a hacer a partir de exposición. Lo estoy hasta Pero- ahora, no, señora. Pero digamos, toca basarnos en alguna teoría, ¿cierto? Para realizar eso. Sí, en alguna o en Ok. varias teorías, pero como no hemos terminado todavía, entonces, por eso les digo que eso será posterior a terminar las teorías, ¿sí? Como para que vayan Listo. preparando su mente y para que vayan buscando en YouTube si encuentran alguna pieza que de pronto con la información que han recibido hasta ahora de signo, de símbolo, de significado, de significante, de la teoría del discurso social, de la teoría de Peirce, de la semiótica, de la semiología, de la lingüística, del fenómeno lingüístico, y ahorita lo que van a ver de Václavic y de aquí en adelante los teóricos, si la encuentran visible en eso que se encuentran en Internet. Yo voy a tratar de buscar alguna presentación, algún PowerPoint de alguno de mis estudiantes que quiso hacer la presentación mediante PowerPoint porque pues es más clara y ayuda más y uno puede ver qué está ocurriendo allí. Entonces, espero que hayan más o menos entendido. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Señora. Bueno, bien, perfecto. O sea que es para después pues la tarea. Sí, claro, mi chinito, porque es que ese es el segundo parcial. El primero es teórico y es con respecto a todas estas teorías cuando terminemos. El segundo va a ser específicamente ese trabajo que van a hacer de mirar la relación de los teóricos con ese contenido que se encuentran en YouTube. Y el tercero va a ser la exposición sobre medios. Bueno. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces acá tenemos a Paul Václavic. Y tenemos a Paul Václavic, él plantea su teoría a partir de 5 axiomas. Y él es el que dice que es imposible no comunicarse en su primer axioma, que esto es propio de la conducta y que es una condición sumamente obvia y que por obvia a nosotros se nos pasa por alto. Y dice, toda conducta de acción tiene valor como mensaje y toda conducta es una forma de comunicación. Yo doy un ejemplo cuando estoy ahí en el salón y digo, si yo me acerco a alguno de ustedes y mi actitud es amenazante, o sea, me voy a retirar un poquito acá de la pantalla, y yo me enfrento con alguien en lo primero, o sea, tengo a alguien enfrente, por ejemplo, tengo a Laura Cárdenas, la tengo enfrente, y lo primero que le hago es, ¿qué leyeron ustedes de esa acción mía? Amenaza. Que golpear. Que la voy a golpear, ¿cierto? Bueno, eso uno no lo hace, pero es para explicarlo, para explicarlo. Entonces dice, toda conducta de acción tiene valor como mensaje.
Si yo de pronto veo a mi hija, salgo y la apapacho y le doy tremendo abrazo y no la dejo y ella me dice, suéltame mamá, ya está bien de consentimientos y yo empiezo a darle besos y le digo, mi Vale, es que yo te adoro. Toda esa conducta implica que yo le estoy mandando un mensaje a ella. Puede ser que textualmente no le diga, es que te quiero, te amo, te adoro como mi hija, sino que ya de por sí todo ese lenguaje gestual, corporal, que también forma parte del mensaje, hace que la otra persona entienda lo que yo le quiero decir, ¿cierto? Entonces, todas esas acciones son propiedad de la conducta y lo que yo hago tiene valor como mensaje. O sea, el que tiene que haber una coherencia interna de las personas para poder lograr esa transmisión de mensaje aún en ausencia de las palabras. Les voy a dar un ejemplo así como medio político. Tenemos inconvenientes con Venezuela, ¿cierto? No le paramos bolas al señor Maduro. Y de un momento a otro el señor Maduro dice, en su discurso le dice al general no sé qué, le dice, muévame, ¿cómo fue que dijo? ¿Cuántas cosas era que nos iba a mandar a la frontera? Es que él tuvo una expresión específica que en este momento no me acuerdo, pero él dice que además eso se lo han sacado en memes, en videos, por redes sociales, muévame no sé cuántos tanques de guerra a la frontera, ¿cierto? ¿Qué quiere decir mover esos tanques de guerra a la frontera? ¿Con quién se va a agarrar? ¿Con Brasil? No, con nosotros. Y como nosotros somos los culpables de todo lo que le ocurre a él en Venezuela, nosotros somos la imagen del imperio, ¿sí o no? Entonces, las acciones tienen valor como mensaje. Si yo estoy, por ejemplo, en esa condición política y yo tengo un espacio aéreo que es mío, y por ahí todo el que ingrese al espacio aéreo tiene que pedirme permiso. Y de pronto hay una aeronave que no me pide permiso y no tengo ninguna solicitud de ningún gobierno de irrumpir en mi espacio aéreo. Esa conducta de penetración, que es poner en alerta al país que la recibe y decir, me estás invadiendo. Por lo tanto, la acción se lee como provocación, ¿o no? Yo no tengo por qué ver aviones sobrevolando mi territorio. Yo no tengo por qué ver aviones de Venezuela volando sobre el territorio de Colombia. Creo que muchos tuvieron la oportunidad de ver por noticiero cuando unas tropas de Venezuela, de la Fuerza Armada Bolivariana, se metieron a terreno de Colombia. Y después dijeron, ay no, pero si es que no sabíamos, no, pero luego esto no es de Venezuela. Y resulta que el límite es el río. Y se pasaron el río y se pasaron a nuestra región. Eso tiene valor como acción a nivel de mensaje. Te quiero penetrar, te quiero provocar, te quiero robar un pedazo de espacio. ¿Nicole iba a decir algo? No, no, señora. Es que pensé que de pronto me ibas a preguntar algo. Bueno, ok. ¿Entendido ese primer axioma de Václavic? Sí, señora. Bien. Sí, señora. Señora Laura, dime. No entendí. No sé si me hagas un resumen. ¿De Václavic, del primer axioma? Este, ¿Sí? Del autor que Sí. estamos viendo. Correcto. Entonces, Paul Václavic dice, es imposible no comunicarse. La comunicación es relativa a la conducta de las personas. El hecho de que exista conducta entre las personas es porque ellos tratan de decirnos algo a partir de sus acciones, porque esas acciones para nosotros se constituyen en mensaje.
y al mismo tiempo la conducta que asumen, eso es una forma de comunicación. Entonces estoy dando unos ejercicios, unos ejemplos donde digo, si yo tengo un territorio nacional donde todo el mundo a nivel de aeronave tiene que pedirme permiso para ingresar a territorio aéreo de mi país y veo sobrevolar un avión de otro país, yo lo asumo como una amenaza. Es que mira, irrumpiste en mi territorio y no me pediste permiso. Si veo que una tropa se salta el lindero y es de otro país y se mete en mi territorio, como le pasó a los de Venezuela. Los de Venezuela se metieron a unos territorios y dijeron, ay, pero es que esto es de Colombia, esto es de Venezuela, perdón. Y se les dijo, no, no es de Venezuela. El límite nuestro es el río. Como quien dice, la mitad del río es suyo y la mitad del río es mío. O puede ser que el río sea mío y en ese momento esté pasando por el lindero, pero el río es mío. Y del río para allá es tu tierra y del río para acá es mi tierra. Pero si uno asume esa acción está mandando un mensaje, te estoy provocando. ¿Ya me entendiste? Sí. En ese caso, hay situaciones que son muy obvias. El caso de Nicolás Maduro, el presidente, claro, que dice que todo es la culpa del gobierno colombiano. Sí, ya entendí. Sí, pero aún sin ausencia, o sea, sin acción. En ausencia de acción porque nosotros no hemos hecho cosas, pero él dice que sí las hacemos, ¿sí? En este caso, Paul Václavic dice que es imposible no comunicarse porque las acciones son propias de los seres humanos y los seres humanos tienen conductas y esas conductas hablan por ellos y eso es una forma de comunicación. ¿Ahora sí? Entendí. Bueno, muy bien. Además dice que uno tiene posibilidades. Tiene posibilidad de rechazar la comunicación. O sea, me hablas, pero no te quiero contestar. Tiene la posibilidad de aceptar lo que le están a uno diciendo o de aceptar la conducta. Perfecto, entiendo. Tiene la posibilidad de descalificar la comunicación. No me gusta lo que estás haciendo. La cuarta condición es que el síntoma es comunicación, ¿sí? Y el síntoma es la evidencia de algo, ¿cierto? Así se había definido el síntoma. Ahora entienden por qué tuvimos que mirar el significado de varias palabras para poder entender las teorías. Bueno, muy bien. La otra condición es la siguiente, como forma concluyente. Bueno, me devuelvo para que puedan anotar las cuatro condiciones. Yo la rechazo, la acepto, la descalifico y asumo que lo que está pasando es comunicación. A nivel de síntoma, por ejemplo. Ese es el planteamiento de él, no es el planteamiento mío, es el planteamiento de Paul Václavic en su primera acción. Profe, perdón que te interrumpa. Yo me voy a desconectar un ratito para hacer algo muy importante. Me voy a pasar de lugar. Ah, bueno, listo, tranquila. Ok, igual ya vamos a terminar. ¿No aguantas un segundito? ¿No? Bueno, hasta las 9:50. Ah, no, tranquila, ya vamos a terminar porque cuando terminemos esta teoría terminamos la clase. Entonces dice, todo comportamiento es comunicación, que además influye sobre los demás. Como quien dice, yo estoy influyendo a partir de mis acciones. Otra cosa es que tú no quieras entenderla, no quieras aceptarla, no quieras asumirla, pero sí es necesario entender que las acciones son comunicación y que tengo la capacidad de influir sobre los demás. Eso es muy importante a nivel de medio de comunicación y a nivel de periodista, porque cuando yo defino dar una información, estoy tratando de influir sobre los demás. Cuando yo me fabrico una información falsa y la paso por redes sociales, estas acciones que yo tomé armando
una información en particular, estoy influyendo sobre los demás. Puede ser que influya en vía positiva o puede ser que influya en vía negativa. De manera que volvemos nuevamente a que lo que está ocurriendo con las personas es que todas son sujeto de comunicación y adicionalmente ellas se pueden ver impactadas e influidas por lo que yo hago. ¿Ok? Vamos a dejar el tema de la teoría hasta acá, del primer axioma, porque pues necesariamente agotamos el tema de hoy para no... Señora. Ya me voy a desconectar. Sí, tranquila, no hay problema, todo bien. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a la clase de hoy? No, señora. No, señora. No, señora. Ok, entendido todo el proceso. Entonces les voy a tratar de dejarles videos en la página. El problema es que no los está cargando. Si no, se los mando vía WhatsApp para que por favor los vean. Entonces, muchas gracias por su tiempo de hoy y espero que hayan pasado un buen momento, que hayan aprendido cosas. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Bueno, un abrazo, que les vaya bonito. Ya, profe. Chao, gracias, Profe. chao. Chao. Chao.